Quinta parte, el primer Reich. Durante 3 décadas el ilustre Carlomagno ha yacido en su tumba en Aquisgrán. El gran emperador había revivido la tradición de los césares romanos y había mostrado a los europeos el ideal de un imperio cristiano unificado en Occidente. Pero la nueva Europa de Carlomagno no está destinada a perdurar. Sus descendientes tienen poco de su genio. Los pendencieros nietos de Carlomagno finalmente resolvieron sus diferencias mediante el Tratado de Verdún en 843. El tratado divide el imperio de Carlomagno presagiando la geografía moderna de Europa occidental. A su paso, poco a poco, empezarán a cristalizar un reino francés y un reino alemán. Pero por el momento los dominios del otrora gran imperio carolingio se desintegran aún más en principados y reinos en guerra. La unidad política forjada por Carlomagno se desmorona por completo. Europa es un desastre. La debilidad política de Europa tienta a potencias extranjeras, en particular a los nórdicos, los eslavos, los magiares y los sarracenos. Los ataques destructivos procedentes del norte, el este y el sur ponen al vulnerable continente en un peligro inminente. El papado también se ha hundido en una condición miserable. Varios papas llevan vidas abiertamente corruptas y son ampliamente despreciados, tanto por católicos devotos como por no católicos. Golpeada y desgarrada por las invasiones y los conflictos civiles, la civilización occidental parece estar en rápido descenso. En toda Europa el ambiente general es de aprensión y presentimiento. Un bisnieto de Carlomagno es coronado emperador por el Papa en 915. Después de su muerte en 924 hay una vacante imperial durante casi 4 décadas. Hay que hacer algo y rápidamente, rescatar a Europa. ¿Quién resistirá a los invasores bárbaros y restablecerá el orden en el occidente fragmentado? La respuesta vendrá del noreste del Rin, del poder en evolución de Alemania. No hay ningún emperador, pero en Alemania los reyes todavía gobiernan. El territorio geográfico de Alemania se ha convertido en la región dominante de Europa. En 918, los gobernantes de los grandes ducados alemanes eligen como rey a Enrique el Cazador, duque de los sajones. Se le llama Fowler porque estaba poniendo trampas para pájaros cuando se le informó de su elección. Enrique es el fundador de la dinastía de reyes sajona, que gobernará hasta 1024. Fortalece el ejército alemán y se enfrenta a los numerosos invasores que amenazan a Europa. Tras la muerte de Enrique en 936, los duques alemanes eligen rey a su hijo Otón, de 24 años. El pueblo levanta la mano derecha en señal de aprobación. 101 Heil gritan, victoria y salvación. Los arzobispos de Maguncia y Colonia coronan a Otón y le entregan la espada imperial para luchar contra los enemigos de Cristo. Otón consolida rápidamente el reino alemán, reprimiendo a los nobles rebeldes y a sus parientes ambiciosos. Al poner los ducados bajo control centralizado, une a Alemania bajo su gobierno. Otón también interviene en los asuntos italianos. En 951 marcha hacia una Italia devastada por la guerra para ayudar a Adelaida, la viuda de un rey italiano que sufría abusos por parte del sucesor de su marido. Otón se declara rey de los lombardos y se casa con Adelaide, convirtiéndose así en gobernante del norte de Italia. En agosto de 955, Otón detiene una invasión de los magiares paganos, que habían estado realizando incursiones anuales en Alemania. En esta trascendental batalla de Leipzig, Augsburgo asesta un golpe decisivo a los invasores. La amenaza magiar ha terminado. Otón ahora puede reclamar legítimamente el título de protector de Europa. Es ampliamente visto como otro Carlos Martel,
que detuvo el avance islámico sarraceno en Europa Occidental en el año 732 después de Cristo. Otón era de hecho descendiente de Carlos Martel y de Carlomagno. Mientras tanto, el papado continúa en trágico declive. Sergio III del 904 al 911 obtiene la silla papal mediante un asesinato y vive abiertamente con la prostituta Marosia. Su hijo ilegítimo se convierte en el Papa Juan XI, 931 al 935. Bajo el Papa Juan XII, 955 al 964, el palacio literario se convierte literalmente en un burdel. Roma y toda Italia están sumidas en el caos. El Papa Juan XII apela a Otón para que restablezca el orden en la península y lo ayude contra sus adversarios. En 961, Otón irrumpe en Italia y derrota a los enemigos de el Papa. Juan reconoce la posición de Otón en Europa al coronarlo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico el 2 de febrero de 962. Desde aquel histórico día de Navidad en el año 800 después de Cristo, cuando el Imperio Romano Occidental fue restaurado por la coronación de Carlomagno, no se ha producido un evento de igual magnitud. Europa Occidental vuelve a tener emperador. El imperio de Carlomagno revive gracias a una alianza entre el emperador y la Iglesia. Con el apoyo de la Iglesia, Otón reina en toda la cristiandad occidental sobre el Reich o Imperio Alemán. El año 962 marca la restauración de la tradición imperial. Los historiadores posteriores lo verán como el comienzo de lo que más tarde se denominaría oficialmente Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae, el Sacro Imperio Romano de la nación alemana. El término completo no se aplicará oficialmente hasta el siglo XV. A lo largo de la Edad Media, el título imperial y la realeza alemana permanecerán indisolublemente unidos. Serán los reyes de los alemanes, coronados por el Papa, quienes en adelante serán nombrados emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Alemania es el corazón y el núcleo, el centro de poder del imperio. La corona imperial octogonal del Sacro Imperio Romano Germánico se hizo especialmente para la coronación de Otón, en 962. Durante los siglos venideros será el símbolo mismo del concepto de unidad europea. Poco después de su coronación, Otón emite su controvertido Privilegium Otonianum, ordenando al Papa Juan que le preste juramento de obediencia. El Papa se rebela y conspira con los enemigos de Otón. A finales de 963, Otón convoca a un concilio en San Pedro en Roma, que depone a Juan por conspiración y mala conducta. El propio candidato de Otón es elegido Papa en su lugar. Otón cree que es su deber preservar y fortalecer las instituciones de la Iglesia. Busca utilizar a la Iglesia como influencia estabilizadora en Europa, pero también quiere que la Iglesia esté subordinada a la autoridad del imperio. El 7 de mayo de 973 muere Otón el Grande y es enterrado en Magdeburgo. Deja un imperio pacífico y seguro. Le sucede su hijo Otón II, 973 al 983. Otón III, hijo de Otón II, es coronado rey de Alemania en Aquisgrán a finales de 983. Solo tiene 3 años, por lo que su madre y su abuela actúan como regentes. El rey alcanza la mayoría de edad en 994. 2 años más tarde responde a un llamamiento del Papa Juan XV y sofoca una rebelión en Italia. Cuando llega a Roma, el Papa está muerto. Luego Otón consigue la elección de su primo, Bruno de Carintia, como Gregorio V. Es el primer Papa alemán.
El 21 de mayo de 996, Gregorio corona a Otón como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Otón convierte a Roma en el centro administrativo del imperio y pasa gran parte de su tiempo allí. En 998, Otón pone en su sello la inscripción Renovatio Imperii Romanorum, restauración del Imperio Romano. Los ideales romanos siguen siendo fuertes en Europa occidental. Otón se da cuenta de que la Europa unida que él y su dinastía han imaginado debe tener un líder religioso digno. El papado debe ser elevado a una posición de estima europea. Es necesario reavivar su influencia. Cuando el Papa Gregorio V muere en 999, Otón nombra a su antiguo maestro, el erudito Gerberto de Aurillac. Gerberto se convierte en papa con el nombre de Silvestre II. Es el primer papa francés. Tanto Silvestre como Otón sueñan con un imperio en el que el emperador y el papa serían jefes conjuntos de una entidad unificada. Gerberto se esfuerza por elevar la reputación del papado en toda Europa. Denuncia a algunos de sus indignos predecesores como monstruos de iniquidad más que humana y como anticristo sentado en el templo de Dios y desempeñando el papel de Dios. Otón espera una alianza armoniosa entre futuros emperadores y papas, pero no será así. Enrique II, del 1002 al 1024, es el último de los gobernantes sajones de Alemania. A su muerte, Conrado II, duque de Franconia, recibe la corona imperial. Conrado II, del 1024 al 1039, es el primer emperador alemán en Franconia o Salia. Su reinado inicia lo que los historiadores posteriores llamarán el gran periodo del Sacro Imperio Romano. El reinado de Enrique III, del 1039 a 1056, hijo de Conrado, marca el cenit del poder imperial alemán. Es durante el reinado de Enrique III como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico cuando tiene lugar el cisma final entre las iglesias occidental, romana y oriental, ortodoxa. La ruptura existía desde hacía siglos y se había ido ampliando progresivamente. En 1054 se vuelve formal y completo cuando el Papa en Roma y el Patriarca de Constantinopla se excomulgan mutuamente. Poco después llega otro acontecimiento importante en la esfera religiosa. En 1059, el Papa Nicolás II convoca a Letrán y decreta que los futuros papas serán elegidos por un colegio, grupo o cuerpo, de cardenales. Esta acción le quita la influencia al emperador en las elecciones papales. El decreto del Concilio de Letrán provoca una ruptura importante entre Alemania y Roma. Ahora comienza la gran lucha medieval entre el imperio y el papado. A Enrique III le sucede su joven hijo Enrique IV, de 1056 al 1106. Jugará un papel importante en uno de los episodios más famosos de la historia medieval, un enfrentamiento personal entre el Papa y el emperador. La coronación de Carlomagno en el año 800 después de Cristo por el Papa León III había iniciado una estrecha alianza entre el Papa y el imperio. Este matrimonio había vinculado formalmente el poder espiritual del Papa con el poder temporal del emperador. A partir de entonces, el imperio es considerado la organización política elegida por Dios sobre la cristiandad occidental. La Iglesia en Roma es vista como el instrumento elegido por Dios en asuntos religiosos. El Papa y el Emperador son considerados los vicerregentes designados por Dios en la tierra. Este concepto tal vez sea mejor resumido a finales del siglo XIX por el Papa León XIII. El Todopoderoso ha designado el cargo de la raza humana entre dos poderes, el eclesiástico y el civil, uno sobre las cosas divinas, el otro sobre las cosas humanas.
León también señalará que Iglesia y Estado son como alma y cuerpo, y ambos deben estar unidos para poder vivir y funcionar correctamente. Esta íntima alianza entre la Iglesia y el Estado sirve a las necesidades de ambas instituciones. El imperio ejerce sus poderes políticos y militares para defender la religión y hacer cumplir la uniformidad religiosa. La Iglesia, a su vez, actúa como un pegamento para Europa, manteniendo unidas a las diferentes nacionalidades y culturas dentro del imperio mediante el vínculo de una religión común. Como señalará también León XIII en retrospectiva, los romanos pontífices, mediante la institución del Sacro Imperio, consagraron el poder político de una manera maravillosa. Sin embargo, este ideal armonioso en las relaciones Iglesia-Estado nunca se realiza del todo. Los respectivos poderes y privilegios de la Iglesia y el Imperio no están claramente definidos. El resultado es un conflicto frecuente entre el emperador y el papa por el liderazgo de la Europa cristiana. El papa Gregorio VII accede al trono papal en 1073. No deja dudas sobre su posición. El papa es el amo de los emperadores, declara Gregorio, un idealista severo. Está decidido a subordinar la autoridad del emperador a la del papa. Gregorio insiste en que el papa está por encima de todas las naciones e independiente de todo soberano temporal, responsable solo ante Dios. La supremacía de la Iglesia sobre el imperio, afirma, está simbolizada por la tradicional coronación de los sacroemperadores romanos por los papas en Roma, lo que demuestra públicamente que todo el poder político proviene de Dios a través del romano pontífice. A Enrique IV no le impresionan tales argumentos. Se ve envuelto en una amarga disputa con el Papa Gregorio. La controversia se centra en un tema que ha sido un irritante continuo en las relaciones Iglesia-Estado: la investidura laica. La pregunta es si los gobernantes seculares deberían poder nombrar obispos y abades e investirlos con símbolos de autoridad espiritual. Los emperadores han utilizado durante mucho tiempo y abusado de ese control sobre los cargos de la Iglesia para sus propios fines. Gregorio quiere que esto se detenga. Enrique desafía al Papa, lo denuncia e intenta deponerlo. El testarudo Enrique termina una carta al Papa Gregorio con la maldición: abajo, abajo, para ser condenado por todos los siglos. Gregorio no se deja intimidar. La controversia ahora se intensifica. Es una lucha a vida o muerte entre el papado y el poder imperial alemán. Gregorio está decidido a liberar a la Iglesia del control secular. Finalmente excomulga al inflexible Enrique. Esta acción absuelve a todos los súbditos de Europa de sus juramentos de lealtad al emperador y desencadena una revuelta de los varones en Alemania. La desaparición de Enrique parece inminente. Ahora ve claramente que el poder imperial depende del apoyo de la Iglesia. Para salvar su trono, Enrique debe hacer las paces con el Papa. En enero de 1077, Enrique viaja a un castillo en Canosa, en el norte de Italia, donde el Papa Gregorio se aloja temporalmente. Durante 3 días, el emperador se humilla permaneciendo descalzo y vestido de cilicio en la nieve frente a la ventana de Gregorio. Gregorio finalmente concede la absolución y Enrique se reconcilia con la Iglesia. La capitulación imperial de Canosa viene a simbolizar la sumisión del Estado a la Iglesia, pero es solo una victoria temporal para la Iglesia. Poco después de Canosa, la lucha estalla de nuevo. En 1122, el Concordato de Worms pone fin a una amarga contienda entre el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique V, del 1106 a 1125, hijo de Enrique IV, y el Papa Calixto II, de 1119 a 1124. Resuelve la controversia de la investidura al estipular que un emperador aún puede nominar obispos y abades, pero el clero hará la elección real y puede rechazar la aprobación de los candidatos de un emperador. A los emperadores
se les permite conferir a los nuevos obispos solo las insignias temporales de sus cargos que les corresponden en su posición de vasallos de la corona. Los símbolos espirituales, el anillo y el bastón, solo pueden ser otorgados por la Iglesia. Incluso después de este compromiso, la lucha por la supremacía entre el imperio y el papado continuará durante siglos. Pero a pesar de su incesante rivalidad, el papado y el imperio seguirán estrechamente asociados durante toda la Edad Media. La necesidad mutua que tengan el uno del otro anulará los desacuerdos de menor importancia. El poder y la influencia del papado en esta época se evidencian en la reacción popular al llamamiento papal a finales de 1095 para la Primera Cruzada. El Papa Urbano II exhorta a los cristianos de toda Europa a ayudar al emperador bizantino, amenazado por el avance turco, y a liberar a la Santa Jerusalén de las legiones del Anticristo, los musulmanes. La reacción a la súplica de Urbano es extraordinaria. El gran entusiasmo popular por la causa pone en marcha una sucesión de expediciones militares a Tierra Santa que continuarán durante 2 siglos antes de terminar en un estrepitoso fracaso. Y durante un tiempo, el prestigio del papado se ve enormemente realzado por esta ola de fervor religioso. Pero el prestigio y el poder del Sacro Emperador Romano han empeorado. El poder del emperador se ha visto seriamente debilitado por la lucha laica por la investidura. Con la muerte de Enrique V en 1125, Alemania y el imperio se ven acosados por conflictos civiles y caos. Muchos temen que el imperio se desmorone por completo. 2 dinastías rivales de nobles alemanes luchan por ganar el trono imperial. Los Welfs o Welfs y los Hohenstaufen. Los Hohenstaufen descienden de Enrique IV por línea femenina. Finalmente, en 1138, Conrado III sube al trono alemán. Conrado, nieto de Enrique IV y sobrino de Enrique V, es el primer rey de la familia Hohenstaufen. Los Hohenstaufen presidirán el imperio hasta 1268. A Conrado le sucede en 1152 su sobrino Federico, que será conocido en la historia como Federico I Barbarroja. Federico es coronado formalmente emperador del Sacro Imperio Romano Germánico por el Papa Adriano IV en Roma el 18 de junio de 1155. Reinará durante casi 4 décadas. Federico Barbarroja se considera heredero espiritual de sus predecesores, Carlomagno y Otón el Grande, de quienes también desciende físicamente, y de la gran tradición imperial. Su deseo es restaurar la gloria del Imperio Romano. Como observará un cronista posterior, durante todo su reinado nada le era más querido que el restablecimiento del Imperio de Roma sobre sus antiguas bases. Federico impone el orden en Alemania e interviene en la política italiana y papal. Esto provoca una renovación del conflicto imperial con el papado en forma de una amarga disputa con el Papa Adriano. Como lo habían hecho muchos de sus predecesores, Federico busca subordinar la Iglesia a la autoridad del imperio. Cuando se le pregunta de quién recibe su cargo imperial, Federico declara a los legados papales: mantenemos nuestro reino y nuestro imperio no como un feudo del Papa, sino mediante la elección de los príncipes únicamente por Dios. El Papa Adriano responde: ¿qué eran los francos hasta que el Papa Zacarías dio la bienvenida a Pipino? La cátedra de Pedro ha dado y puede retirar sus regalos. Federico se da cuenta, sin embargo, de que una enemistad total con Roma podría tener consecuencias desastrosas. En 1177 hace las paces públicamente con el sucesor de Adriano, el Papa Alejandro III, pero la paz durará poco. El emperador Federico Barbarroja muere ahogado accidentalmente en 1190, mientras dirigía la Tercera Cruzada.
Su hijo, el emperador Enrique VI, de 1190 a 1197, fortalece aún más el imperio Hohenstaufen, pero tras su muerte estalla la guerra civil en Alemania. En 1212, un nuevo rey alemán emerge finalmente del caos. Es Federico II, nieto de Federico Barbarroja. En 1215, Federico II es coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico por el Papa Inocencio III. Es bajo Inocencio III, 1198 a 1216, cuando la Iglesia alcanza el apogeo de su poder medieval. Prácticamente todas las naciones europeas sienten el poder de este Papa. Inocencio busca reducir el imperio a un juguete del Papa. Afirma que los reyes obtienen sus poderes del Papa, así como la luna obtiene su luz del sol. Inocencio declara que el Papa es menos que Dios, pero más que un hombre. Ningún rey puede reinar felizmente, afirma Inocencio, a menos que sirva devotamente al vicario de Cristo. El emperador Federico II no se pelea abiertamente con Inocencio III. Sin embargo, libra una tenaz lucha con papas posteriores, en particular con Gregorio IX, 1227 a 1241. La ambición de Federico es gobernar toda Italia, incluida Roma. Este deseo de control total de Italia lo pone en conflicto directo con el papado. Federico es finalmente excomulgado por el Papa Gregorio, quien llama al emperador hereje y personificación del anticristo. De las profundidades del mar surge la bestia, grita Gregorio en referencia al Apocalipsis 13, lleno de nombres de blasfemia. He aquí la cabeza, el medio y el fin de esta bestia. Federico, ese supuesto emperador. El Papa Gregorio también habla de Federico como este escorpión que escupe veneno del aguijón de su cola. Federico responde etiquetando al Papa Gregorio como el anticristo. La Iglesia romana nunca se ha equivocado, responde Gregorio. Resistir es resistir a Dios. El papado y la cría de víboras de los Hohenstaufen están enfrascados en una lucha mortal. A su paso, los últimos restos del poder imperial quedarán dañados casi sin posibilidad de reparación. Federico II muere en 1250. Es el último de los grandes Hohenstaufen. Con su muerte, el imperio se desmorona. El último de la dinastía Hohenstaufen alemana es Conradino, nieto de Federico II. En 1265, el Papa forma una alianza con Carlos de Anjou, hermano del rey de Francia, en la que le ofrece a Carlos el reino de Sicilia como recompensa por librar a Italia de los Hohenstaufen. En 1268, las fuerzas de Hohenstaufen son derrotadas. El joven Conradino es decapitado en la plaza pública de Nápoles. El papado ha obtenido su victoria sobre los Hohenstaufen. La dinastía está extinta, pero la victoria papal ha traído inestabilidad política a Alemania. Alemania se convierte más en un término geográfico que en una nación. Es una confederación flexible de príncipes separados. El rey alemán se ha convertido en uno de los gobernantes más débiles del continente. El Gran Interregno, 1254 a 1273, como se conocerá este periodo en la historia, es un periodo tormentoso y confuso. Es el Kaiserlose Skretliche Zeit, la época terrible sin emperador. Europa Occidental está a punto de entrar en una nueva fase. El Gran Interregno llega a su fin en 1273. En ese año, la corona imperial revive y se entrega al conde austriaco Rodolfo de Habsburgo. El imperio tiene ahora una cabeza austriaca. Los antepasados de Rodolfo, de ascendencia troyana y merovingia, habían construido un castillo familiar en Suiza en el siglo XI. Lo habían llamado Habsburg, castillo de halcón. De ahí la palabra Habsburgo. Rodolfo es el primer Habsburgo en ascender al trono imperial. Logrará establecer cierto grado de orden dentro del imperio.
La Casa de Habsburgo desempeñará un papel destacado en los asuntos europeos durante los siglos venideros. El ideal de un gobierno universal, unidad bajo una sola autoridad, no está de ninguna manera muerto.